Hola, aprovechando mi estancia en Oropesa he ido a visitar el Tosal del Mortorum, un pueblo íbero que está muy cerca, y también el arco romano de Cabanes. Para ir allí, pues desde Oropesa hay que coger la carretera nacional, la 430, y luego hay que coger la CV 146 hasta el kilómetro 4,5. Es importante tener esto en cuenta porque yo me he pasado 2 veces y he tenido que dar marcha atrás. Luego se sigue la misma carretera, cuando ya hemos visto el Tosal, hasta Cabanes. En Cabanes vemos el casco antiguo, especialmente el ayuntamiento y la iglesia de San Juan Bautista, y luego por la carretera 157 llegaremos hasta el arco romano. El Tosal del Casar está sobre un cerro y está en la llanura de la ribera de Cabanes, donde está Torreblanca, Oropesa, Torre de la Sal. En esa comarca hay infinidad de restos íberos, entendiendo yo por íberos pues, los pueblos y los pueblos anteriores a la llegada de los celtas y los fenicios, pero que se prolongaron hasta incluso los romanos y desaparecieron quizá con la romanización de la península ibérica. Está en un cerro y cuando llegamos al kilómetro 4,5, pues ahí hay un cartel que, insisto, no es fácil de ver, y hay una ruta que indica que hay que subir a patita, no se puede ni con bici ni con coche. Ese cerro, que debe tener aproximadamente unos 85 metros de altura, pero que a mí se me hizo de 240, y la distancia de la ruta que hay que recorrer andando es aproximadamente de 1100 metros, pero insisto, subiendo, lo cual no es fácil, ¿no? Así que ya veremos a ver si llegamos, porque hay que llegar allá arriba, ¿eh? Ay. Estoy cansado ya y no he empezado, con que me parece que no va a poder ser. Ya veremos. A lo mejor es que me lo he tomado con mucho ritmo, pero no, me han dado 50 metros y ya estoy muerto. Bueno, esta muralla, estos muros son seguramente muros modernos, hechos para contener la tierra y poder hacer esas escalones. Pero vamos, seguro que la piedra, mucha de ella, 90% reutilizada del poblado íbero que tenemos arriba, y que no sé si llegaremos. El poblado fue ocupado aproximadamente entre los años 1950 y 550 antes de la era actual, es decir, desde la edad de bronce a la primera edad de hierro aproximadamente. Y el túmulo, que vamos a ver, un túmulo mortuorio donde se utilizaba como sepulcro funerario, pues está junto al poblado. Se han encontrado allí vasijas, puntas de flecha y bastante material de esa época, ¿no? Bueno, aquí estamos subiendo. La verdad es que desde arriba las vistas son preciosas, se ve todo el valle, incluyendo la playa. Esta ruta dicen que es... a ver si puedo hablar. Esta ruta dice que es de dificultad media. Ya sé lo que quiere decir. Muy difícil para subir y muy fácil, me imagino, para bajar. Por eso la dificultad es media. Bueno, la vista de todas formas mola, ¿no? La soledad, no me he cruzado con nadie.
Yo creí que íbamos a venir todos aquí pidiendo ticket, pero estoy solo y ya hasta los pájaros me han abandonado y las moscas. Bueno, pues confiado en que ahí dice que vamos bien, seguimos. Ahí habla del poblado y el túmulo funerario. Vamos a ir al poblado porque me parece que de allí hay un camino directo al túmulo. Sí. Hay indicios que señalan que a partir del siglo VII antes de nuestra era hubo un embarcadero en lo que fue la Torre de la Sal, o sea, abajo en la playa, unos 5 kilómetros aproximadamente, donde se constatan intercambios comerciales marítimos, sobre todo porque se han encontrado ánforas y esta actividad se acentuó entre los siglos II y I de nuestra era, momento en que la Torre de la Sal llegó a ser uno de los puertos quizá más importantes de ibéricos, ¿no? en las tierras de Castellón. Hay un indicador que explica un poco lo que yo estoy contando así de viva voz, quizá lo explica mejor, claro. La vista a la playa. La verdad es que hacía un aire que se agradecía contra el calor, ¿no? Como es el aire pegando en... Yo estoy aquí otra vez. Voy a descansar 3 minutos y ahora recorro las estancias e intento ver si es fácil llegar al funerario. Los hallazgos arqueológicos en toda esta zona han sido muy numerosos y existen indicios de presencia humana desde hace más de 300.000 años. A partir del Neolítico, o sea, hace más de 7.000 años, podemos ya determinar que hubo por aquí muchas comunidades, seguramente grupos de 20, 30 individuos que estaban plenamente asentados en el territorio, ¿no? Y que luego, pues posiblemente encontraron este sitio así sobre un alto, en un lugar perfecto para la observación, ver venir futuros enemigos y la vigilancia y cuidado de todo el territorio, ¿no? Posiblemente el poblado fue abandonado, que claro, había que subir y bajar. Fue abandonado a finales del segundo milenio antes de nuestra era y desde entonces pues no habitó nadie en él, ¿no? Quedan numerosos restos, como estáis viendo, ¿no? de las habitaciones y eso, pero no es como otros poblados íberos que luego han sido ocupados por los romanos. En este caso pues fue abandonado simplemente, ¿no? El túmulo funerario, que es un sepulcro funerario de la Edad de Bronce, data aproximadamente de los años 1740-1020 antes de nuestra era. Está a unos 300 metros del poblado, antes no sé si he dicho 100, pero bueno, pues según el folleto que recogí en Cabanes, está a unos 300 metros aproximadamente. Y allí, pues insisto, se han encontrado, ahora lo veremos, es una estructura circular y que está formada por un espacio central, que es una cámara sepulcral delimitada por unas losas dispuestas verticalmente y una estructura del perímetro de una forma más o menos cuadrangular construida con grandes bloques de piedra. A pesar de que la tumba ha sido expoliada, las excavaciones
permitieron recuperar restos humanos. Si no lo encuentro, casi que no voy, porque si hubiera que bajar otra vez y subir... Aquí estoy buscando... Yo creo que sí, yo creo que este es el camino. Yo creo que he dado... Mira, aquí hay una marquita de camino correcto, así que voy a llegar perfectamente. Bueno, como decía, fueron encontrados restos humanos de un mínimo de 5 individuos. Los estudios de antropología dental han determinado que la edad aproximada de los difuntos era de 7 años, 12, 20 y entre 25 y 30 años. Y finalmente había un adulto mayor de 60 años, lo cual es muy extraño para esa época, porque generalmente no todas las personas, o mejor dicho, muy pocas personas llegaban a esa edad. El túmulo de Mortorum es especialmente interesante porque representa un tipo de enterramiento que es típico de otras zonas peninsulares, pero no de la zona de Castellón. Por eso quizá era un fruto de algunas tribus que llegaron del interior, ¿no? Bueno, pues aquí estamos buscándolo y yo antes decía 100 metros del poblado, pero parece, el folletito dice que son 300 y la verdad es que a mí se me hicieron 500 porque no lo encontraba, pensé que estaba mejor señalizado más cerca y no es así. Pero bueno, al final apareció y fue una gozada el haber hecho la excursión hasta esa altura y haberlo podido ver. E insisto, es un cerrillo pequeño, pero cuesta subir y merece la pena subir. Es muy gratificante hacer esa excursión que solo dura para los tripagordas como yo, ¿no? Yo creo que ya es por aquí. A ver si al no estar señalizado me lo he pasado. Pero bueno, seguimos un poquito más porque ya aquí se acaba el cerrillo y me parece que eso estaba por mitad. Bueno, aquí está. Ha merecido la pena, ¿no? Solo subir aquí, aunque no estuvieran estas ruinas, ya sería la hostia, ¿no? Pero bueno, encima estar aquí está... Es la hostia, ¿no? Bueno, vamos a hacer... Hay parte de las cosas que se han encontrado, ¿no? Y cómo sería supuestamente
el túmulo. Bueno, como veis, una estructura circular. Ha desaparecido la base que decía el folleto recogido en Cabanes, que era cuadrangular, y ahí pues un poco la definición y la explicación de qué pinta eso a 80 metros de altura o más. Yo creo que hay más, pues yo creo que son 80 desde la carretera, pero desde luego está más alto, y al menos esa sensación da. Bueno, pues ya bajando y teniendo cuidado de no resbalarse, porque yo no llevaba un zapato muy adecuado. Siempre será más fácil bajar que subir, Bueno. Eso es un resbalón. Resbalé varias veces, afortunadamente no me caí, porque además llevaba la cámara en la mano y posiblemente me hubiera dolido más romper la cámara que el golpe que me hubiera podido llevar en el culo, o donde hubiera sido. Pero en fin, al final... y esto es un horno que hay casi abajo, prácticamente a 100 metros de la salida de la ruta, y es un horno también de la misma época, y curiosamente no sé qué haría ahí aislado, pero bueno, pues ahí está, ¿no? Bueno, y ya estamos otra vez en la carretera, y esto es Cabanes, y esa es la iglesia de San Juan Bautista, que está en la plaza del pueblo, y la verdad es que es una plaza muy coqueta donde está esa iglesia, y además, ahora lo veremos cuando lleguemos, está también el ayuntamiento y la oficina de turismo, donde la verdad que tienen... bastante, para ser un pueblo tan pequeño, tiene bastante material sobre el casco histórico de Cabanes, y también tanto sobre el arco romano que veremos después, como sobre el mortorum que ya hemos visto, ¿no? Esta es la iglesia que decía, y ahora pues veremos, haré un pequeño giro para la plaza y el casco antiguo, que está bastante bonito. Andé un poco por él, no lo grabé todo, porque la verdad que como realmente lo que iba buscando era lo del arco romano, quizá me quedé un poquito corto en grabar las calles de Cabanes, pero como veis tiene muy buen aspecto. Bueno, y esta ya es la carretera, también, que yo creo que debe estar como mucho a 2-3 kilómetros de Cabanes y el arco romano, y esta es la carretera que conduce definitivamente al arco romano. Es la carretera CV 157, y bueno, enseguida se llega, la verdad, y además es una carretera muy agradable, con árboles a cada lado que dan un buen aspecto a la carretera, ¿no? Está en un secarral. Ahí al fondo, como veis, ya se ve el arco que por cierto está cortado. Inicialmente era mayor, pero vecinos de Cabanes debieron llevarse los sillares para hacer sus casas, y está mucho, y realmente el arco original era bastante más alto de lo que ahora ha quedado. Era un monumento, el arco que estaba junto a la Vía Augusta, era un monumento funerario privado, particular, quizá de algún dignatario que tuviera cerca una villa romana y que hizo ese arco funerario en el siglo II ya de nuestra era. Y como sabéis, la Vía Augusta son más o menos 1500 kilómetros prácticamente, que cruzan la península ibérica desde los Pirineos hasta Cádiz. Podemos encontrar bastantes puntos de la Vía Augusta. En este caso, además, junto al arco hay un miliario, es decir, un monolito, que eran unas piedras que ponían cada 1000 pasos romanos, que son, no sé exactamente qué medida sería, pero cada 1000 pasos romanos ponían un monolito para indicar dónde se estaba, y para indicar también las direcciones a dónde se podía, ese es el miliario, donde se podía ir
en función de la dirección que se tomara. Como veis, bueno, pues es un sitio peculiar y bueno, hombre, no es que merezca la pena venir desde Madrid hasta aquí para ver este arco romano. Seguramente será mucho más interesante ir a Segovia a ver el acueducto, pero bueno, ya que está uno en Oropesa o que está por estas tierras, pues es un sitio muy agradable de ver, sobre todo aprovechando la visita a Cabanes y la visita a ese cerro que me ha costado llegar, pero luego al final pues será una experiencia que seguramente si procede pues se vaya a repetir. Bueno, pues ya pongo el coche en marcha para volver otra vez a Oropesa y darme un bañito en su estupenda playa de la Concha. Sí, el cristal del coche está un poco sucio.